Pueden tomar un asiento. Ahí ya Dani lo dijo, Gerson lo dijo y quiero decirlo otra vez. Feliz año a todos. Feliz 2024. Es un placer que iniciemos este año congregándonos el primer domingo. Entonces, bienvenidos. Hay algunas caras nuevas. Quiero darle la bienvenida también. Mi nombre es Brandon y tengo el privilegio de ser uno de los pastores acá en Grace Church en español. Y como estábamos hablando, estamos apasionados por la palabra de Dios. Y en este inicio de año, una vez más, quiero animarte a que podamos permanecer en su palabra. Tal vez puede ser una de tus metas. Tal vez tienes que dar un paso. Tal vez tienes que llevarte una Biblia hoy. Afuera van a haber Biblias disponibles. Pero si hay una diferencia entre el año pasado y este, sea en que estamos permaneciendo y dependiendo más en el Señor. Y como dijo Gerson, estamos en la serie de Santiago. Como iglesia estamos apasionados por las Escrituras. Agarramos un libro, lo estudiamos de inicio a fin y por las próximas semanas vamos a estar en Santiago, ¿ok? Pero antes de eso, hagamos una pausa, oremos y después vamos a entrar en el texto. Pueden ir buscando en sus Biblias el libro de Santiago. Está bien al final. Y los que ya tienen el librito anaranjado, pues va a ser la primera página. Pueden ir buscándolo y vamos a orar juntos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos junto a otros creyentes, a adorarte por medio de la música, por medio del arte, a recordar que confiamos en ti, a recordar que necesitamos tu presencia como acabamos de cantar. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, te pido que tú hables a nuestros corazones, am, que nos recuerdes que necesitamos de ti, que nos recuerdes que necesitamos tu sabiduría, que nos recuerdes que no podemos solos y que tu palabra que tienes preparada para esta mañana dé fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos esta serie de la carta, la epístola de Santiago. Y esto es lo que pasa. Santiago va a tener un contraste muy grande con la serie anterior que terminamos, que es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Santiago, se van a dar cuenta que va al grano, va al punto, no se anda con rodeos, dice las cosas como son. Santiago también tiene mucha influencia de los proverbios. De hecho, algunas personas los llaman los proverbios del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver mucha sabiduría en este libro y vamos a ver como pinceladas de sabiduría. Nos habla de este tema y después nos habla de otro tema y nos da como estos brochazos, pinceladas de sabiduría y está lleno de mensajes breves pero bien retadores, ¿ok? Y hoy vamos a iniciar en el capítulo 1, versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 18, ¿ok? Versículo 1 de Santiago dice así: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Entonces tenemos un saludo inicial. Recordemos que esto es una carta. Inclusive hoy en día, si usted o yo escribimos una carta, una correspondencia, al inicio hay un saludo. Y ese saludo dice quién escribe la carta, el emisor, y a quién está dirigida la carta, que sería el receptor. Y lo mismo sucede en este caso. Santiago se presenta, y esto es lo que pasa en la Biblia. Encontramos muchos Santiagos o Jacobos, que es la palabra que encontramos en los escritos originales. Sin embargo, la mayoría de estudiosos a lo largo de la historia, hay una tradición que otorgan esta carta a Santiago, quien fue el medio hermano de Jesús, ¿ok? El medio hermano de Jesús. Y usted dice, wow, yo no sabía que Jesús tenía hermanos. Hay un texto en Mateo 13, se lo voy a leer, 55, donde Jesús va a Nazaret, ¿verdad? Y la gente que lo escucha predicar como que no le creen y dicen lo siguiente: hey, se están burlando, ¿ese no es el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su mamá, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. O sea que
Sí, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? En el vientre de María, pero María tuvo otros hijos y entre esos hijos estaba Santiago. Y lo interesante es que al inicio, estos hermanos de Jesús, estos medios hermanos de Jesús, no creían en él. Interesante. Pero lo que me llama la atención es que al inicio de esta carta, Santiago nos dice, yo, el medio hermano de Jesús, que crecí con él, que lo conozco desde que nací, siempre ha estado ahí, es mi hermano mayor, yo soy de verdad el mero mero, porque conozco a Jesús más que todos ustedes. Se presenta como un esclavo. Y esta palabra, yo no sé ustedes, pero siempre me llama la atención. Y en lugar como de arrugar la cara y decir, no, yo no quiero considerarme esclavo, en mi vida he visto cómo Dios ha transformado esa perspectiva de que antes esa palabra sonaba muy fuerte, pero ahora cuando la leo es como, sí, Señor, yo también quiero ser tu esclavo. También quiero vivir para ti, también quiero seguir tu voluntad, también quiero someterte a tu dirección. Y Santiago tiene esto claro. Y saben que también es muy interesante que hace unos meses tuve la oportunidad de predicar sobre otra carta de Judas. Y Judas también era otro medio hermano de Jesús. ¿Y saben cómo inicia la carta? Dice, yo Judas, ¿qué dice? Esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Él dice, Santiago sí es mi hermano, pero Jesús es mi Señor. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías. Yo estoy consciente de que Jesús es Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, me parece muy interesante porque los hermanos que yo conozco, ninguno tiene tanta reverencia con otro hermano que le dice, ven hermano, yo soy tu esclavo, dime qué quieres que haga. No, ¿verdad? Hay competencia, hay rivalidad, también hay amor, pero ningún hermano se anda tratando de esclavo. Sin embargo, Santiago y Judas tienen claro, que Jesús es el Señor, que Él es el Rey de Reyes. Y conscientes de eso, ellos dicen, hey, yo estoy dispuesto a servir, a entregar todo en pos de ti, Jesús, soy tu esclavo. Entonces, recién iniciando esta carta, no hemos pasado ni el versículo 1, ya hay cosas para aplicar. Y la pregunta que tengo es la siguiente: la perspectiva que tú tienes de Jesús, el concepto que tú tienes de quién es Él, ¿te lleva a considerar que es digno entregar toda tu vida para Él? ¿Te lleva a considerar que es digno considerarte un esclavo de su voluntad, de su reino, de lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu familia, alrededor? La perspectiva que tienes de quién es Él te da esa paz para decir, yo también soy esclavo de Jesús. Yo también vivo para Él. Porque la realidad es esta. Si te duele reconocer que eres un esclavo, probablemente eres esclavo a otra cosa. Tal vez no te das cuenta, pero eres esclavo al dinero. Eres esclavo a la aceptación de los demás, lo que los demás digan o no digan de ti. Eres esclavo al confort, a la comodidad, ¿verdad? Eres esclavo a la buena comida, a los placeres del mundo, al placer sexual. Todos vamos a estar esclavizados a algo. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿De quién somos esclavos? ¿Quién es nuestro amo? Y Santiago tiene claro que su amo y su Señor y su Rey es Jesús. Él se presenta y dice, esta carta está dirigida a las 12 tribus, ¿verdad? Y esto es lo que pasa. Cuando se escribió esta carta, que es una carta temprana, Santiago en realidad era uno de los líderes de esa primera iglesia en Jerusalén. Y en este momento, la mayoría de los creyentes que formaban parte de esta iglesia tenían raíces judías. Entonces, cuando él se refiere a las 12 tribus, es una manera de referirse al pueblo judío. Todavía no había una prominencia gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tenían un linaje judío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que esto está solamente dirigido a los judíos que creen en Jesús? No, se van a dar cuenta cuando empezamos a leer más y más que todas estas enseñanzas caen como anillo al dedo, al peregrinaje de todos los creyentes. Tu peregrinaje como seguidor de Jesús, mi peregrinaje como Señor, como seguidor de Jesús. Entonces llegamos al versículo 2 y este versículo es, muchos lo hemos memorizado, hace unos años lo memorizamos. Es un versículo que les animo a que lo mastiquen, les animo a que pasen tiempo ahí y si quieren memorizarlo inclusive mejor. Dice lo siguiente, dice, amados hermanos, ese es el primer mensaje que le está dando Santiago, imagínense, no anda con rodeos, de una vez les dice lo que viene a decirles. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas,
Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando Santiago escribe esta carta, la iglesia de Jerusalén está recibiendo mucha persecución de parte de los líderes judíos, quienes no están a favor, quienes no les gustaba el mensaje de Jesús. ¿Ok? Entonces, era evidente que ellos estaban enfrentando problemas, que ellos estaban enfrentando pruebas, que ellos estaban experimentando dolor. Y esto es lo que pasa. Santiago no dice que esto es algo que pasó exclusivamente en este primer siglo. Él no dice, sí experimentan problemas, sino que él considera que es inevitable. Todos nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles, vamos a enfrentar circunstancias retadoras, porque él dice, ¿cuándo enfrenten distintos problemas? Y viniendo del Evangelio de Juan, se me viene a la mente Juan 16:33, donde dice, en el mundo enfrentarán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces, Santiago deja claro que en este mundo vamos a recibir problemas. Vamos a enfrentar pruebas, ¿ok? Entonces, él dice, en este mundo vamos a tener pruebas, ¿ok? Y algo que me parece loco es que dice, pero esto es una razón para que ustedes tengan mucha alegría. En la Reina Valera, una versión que muchos crecimos leyendo, dice, tengan esto como sumo gozo. ¿Y cómo puede ser posible que en las pruebas, que en las circunstancias difíciles, nosotros tengamos no gozo, sino sumo gozo, y no alegría, sino mucha alegría? Esto no tiene pies ni cabeza, no tiene lógica. Pero Santiago nos da una explicación. Él dice, en las pruebas alégrense porque ustedes saben que se pone a prueba la fe. ¿Ok? Se pone a prueba la fe. Entonces nos alegramos porque se pone a prueba la fe. Y cuando se pone a prueba la fe, ¿qué pasa? Se desarrolla la constancia. Ok, muy bonito eso, pero ¿de qué me sirve que se desarrolle la constancia? Que cuando la constancia sea desarrollada plenamente en su totalidad, ¿qué va a pasar? Vamos a ser perfectos y completos, cabales, dice ahí, ajá, y completos y no faltará nada. Muy interesante. Entonces, eso es lo que pasa. En las pruebas se pone a prueba la fe. Ojo que dice, no se produce la fe. No es que cuando estamos en pruebas, ahí en ese momento se genera la fe. Romanos 10:7 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces no es que se produce, sino más bien que se pone a prueba. Charles Spurgeon dice que se pone a prueba la fe y eso evidencia que es algo valioso porque solo los materiales más valiosos se ponen a prueba. El oro, la plata, los diamantes, la fe también se pone a prueba. Y no es que se pone a prueba porque Dios no sabe qué clase de fe tenemos nosotros, sino para que nosotros seamos conscientes de qué clase de fe tenemos. Y para que las personas alrededor de nosotros también sean impactados por esa fe. Y eso, cuando digo eso, yo lo puedo ver tangible en mi vida. Hay una familia en la iglesia que ahorita está pasando por una circunstancia sumamente difícil. Tienen a un hijo hospitalizado por semanas y cada vez que hablo con ellos, me llena de un gozo que no puedo explicar ver cómo ellos permanecen firmes y constantes en las pruebas. Inclusive ayer en la noche estaba hablando con él, le pedí permiso para contar un poco de su historia. Y me parece sumamente maravilloso cómo Dios permite que estas pruebas no solo fortalezcan la fe y pongan a prueba la fe de ellos, sino que todos los que los rodeamos también somos testigos y quedamos boquiabiertos de ver cómo Dios está trabajando en la vida de esa familia. Increíble. Y dice que entonces se pone a prueba y se desarrolla constancia. En la Reina Valera dice paciencia. Que esta es la idea de tenacidad, de perseverancia. No solo esperar, sino de soportar.
de aguantar, de estar ahí firme. Viene de una palabra griega hipomoné, que es bajo sufrimiento, bajo presión, bajo dolor, aguantar, estar ahí. Y al desarrollarse esa constancia, vamos a ser perfectos y completos. Entonces, ¿qué quiere decir esto hasta el momento? Una cosa no quiero que se nos escape, y es que no somos perfectos ni completos. Escuche bien esto. Nosotros no somos perfectos, no somos completos y nos faltan muchas cosas más bien. Estamos fracturados, somos débiles, somos inconsistentes y estamos caminando en un peregrinaje en este mundo donde Dios sigue trabajando en nuestros corazones. Y yo te pregunto, ¿has aprendido algo de las pruebas que vives, que has vivido, que estás viviendo? Cuando hablamos todo esto, tú dices, sí, o sea, yo soy testigo de eso. Si estás en medio de una prueba aún hoy en día, ¿cómo esto que Santiago nos está diciendo afecta tu perspectiva de la prueba? ¿Cómo te mueve a orar? Dios, no quiero que esté pasando esto, pero gracias porque sé que estás desarrollando mi constancia. Y esto es lo que pasa. Cuando enfrentamos la prueba y tenemos fe, sucede todo esto. Pero si no tenemos fe, las pruebas nos llevan a la amargura, nos llevan al rencor, nos llevan al dolor. Pero nosotros quienes sí tenemos fe y tenemos fe en Cristo, cuando experimentamos prueba, tenemos una razón para llenarnos de gozo. Hay una gran diferencia. Cuando las pruebas vienen a las personas sin fe, los lleva a la desesperación, a la amargura, pero nosotros, quien sabemos que tenemos un Dios fuerte, Dios poderoso y Dios presente, nos lleva a un profundo gozo. Versículo 5 dice lo siguiente: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Se las dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Hace unos meses, como iglesia, estuvimos estudiando un método para estudiar la Biblia, para leer la Biblia, que se llama 7 flechas. Y estas 7 flechas consisten en 7 preguntas que hacemos a un pasaje para tratar de extraer la mayor información que tenemos. ¿Okay? Y una de esas flechas dice, ¿qué te dice este pasaje de Dios? ¿Okay? Una de esas 7 flechas, de esas 7 preguntas es, ¿qué me dice este pasaje de Dios? Y si le hacemos esta pregunta a este pasaje, la respuesta es bien obvia, está como bien claro ahí. ¿Qué nos dice este pasaje? Estos versículos que acabamos de leer de Dios. Dice que si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro, ¿qué? Generoso Dios. ¿Qué nos dice este pasaje de Dios? Que tenemos un Dios generoso. ¿Qué va a hacer este Dios? Nos va a dar la sabiduría si se la pedimos. ¿Qué va a hacer este Dios? No nos va a reprender por pedir sabiduría, porque Él es un Dios generoso. Y yo quiero que piensen esto. Hagamos una pausa. ¿Has pensado en que tenemos un Dios generoso? Que en nuestra inconsistencia, que en nuestra imperfección, porque no somos perfectos ni completos, que en nuestras pruebas, que en medio de cualquier circunstancia podemos acudir a Él y Él es generoso y nos va a dar la sabiduría que necesitamos. ¿Has pensado en esto? Porque esto es lo que pasa. Seamos honestos. ¿Dónde buscamos sabiduría? En YouTube. Somos rápidos para correr a ver qué dice el experto en problemas con mi hijo. ¿Qué dice el psicólogo de mis problemas con mi esposa? ¿Qué dice de cosas cotidianas también? ¿Cómo arreglar el carro? ¿Verdad? Buscamos sabiduría en cualquier podcast que se nos ponga al frente. ¿Verdad? Buscamos sabiduría en lo que digan nuestros amigos. Acudimos a ver qué dicen los demás. Buscamos sabiduría en Google, ¿verdad? En cualquier lado, menos en acudir a nuestro generoso
Dios, quien sí tiene la sabiduría que necesitamos y está dispuesto a dárnosla y no vamos a Él. Vamos a pensar en esto. ¿Por qué hacemos esto? No tiene sentido. Y ahí en ese versículo también dice cómo tenemos que pedir esa sabiduría. Dice que tenemos que pedir con fe. ¿Ok? Piensen esto. Sin dudar en la habilidad o el deseo de Dios de darnos su sabiduría. Y esto es lo que me ha estado marcando a mí. Es que dependiendo de cómo pedimos esa sabiduría, dependiendo de qué manera lo pidamos, eso va a decir qué Dios creemos. Vamos a pensar, si pedimos con fe, es porque conocemos y creemos en un Dios generoso. Pero si pedimos con dudas, es porque no creemos y no conocemos a este Dios generoso. Si pedimos con dudas, es porque pensamos en un Dios no de manos abiertas, sino de puño cerrado. Un Dios que no está presente, sino que está lejano, aislado, lejos de nosotros. Dependiendo cómo nos acercamos y pedimos sabiduría, eso determina qué clase de Dios creemos. Y esto me ha estado dando duro a mí personalmente, me ha estado retando, me ha estado estando intranquilo, porque les voy a confesar, en muchas áreas de mi vida, yo puedo confiar más en mis esfuerzos y en mi sabiduría para solucionar mis problemas y mis pruebas más que en la sabiduría que proviene de Dios. Muchas veces en las cosas cotidianas no busco la sabiduría de Dios porque creo que yo puedo hacerlo. Y eso es peligroso. Como que hay cosas que ameritan y hay cosas que no ameritan. Hay cosas que yo sí me la puedo jugar solo. Y eso es peligroso porque si no buscamos su sabiduría, lo que estamos pensando es que sí somos perfectos, que sí somos completos, que no nos falta nada, que estamos bien. Y eso es peligroso. Eso es confiar en nuestra autosuficiencia, en nuestro conocimiento. Pero más bien cuando sí buscamos su sabiduría, estamos reconociendo que somos imperfectos, que somos incompletos, que le necesitamos, que aún con nuestro conocimiento, doctor, arquitecto, aún con nuestra experiencia, años en el ministerio, aún con lo que sea, seguimos necesitando su sabiduría. Yo te pregunto, ¿la estás pidiendo? Es una pregunta muy fácil, muy al grano. ¿Estás pidiendo sabiduría en cómo criar tus hijos? ¿En cómo lidiar con una situación laboral? En nuestro trabajo siempre hay momentos altos y bajos. Estamos buscando sabiduría en Dios, en nuestras finanzas, con nuestros hijos, con nuestros negocios, en las pruebas. Estamos acudiendo a nuestro Dios generoso por su sabiduría. ¿Dónde podemos buscarlo a Él? Principalmente en su palabra. Estamos corriendo a su palabra para buscar su sabiduría, para que esa sea la fuente que dirija nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones, lo que hablamos, lo que pensamos. ¿O qué es la sabiduría que está llenando nuestra mente, que nos está llevando a actuar lejos de Él? Versículo 9. Dice así, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Oiga usted, los pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Entonces recordamos, Santiago está influenciado por los proverbios, anda dando pinceladas de sabiduría, pero también por las enseñanzas de Jesús, su medio hermano, particularmente en el Sermón del Monte. Hay muchos paralelos de Mateo 5 y 6 en el libro, en la carta de Santiago. Y mire lo que acabamos de leer de pobres y ricos. Yo les voy a leer el inicio de las bienaventuranzas que están en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, para que vean cómo están conectados. Mateo 5:3 dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces Santiago está desarrollando esta idea
que encontramos en el Sermón del Monte, que encontramos en Mateo 5. Y él está diciendo, los pobres, alégrense porque son honrados. ¿Y cómo son honrados? Porque son conscientes de su necesidad por Cristo. Esa es su honra, ser conscientes de su necesidad por Cristo. Son conscientes de su imperfección. Son conscientes de que están incompletos. Son conscientes de que lo necesitan. Pero para los ricos parece más bien que en repetidas ocasiones sus riquezas más bien pueden ser un obstáculo para que ellos sean conscientes de su necesidad. Pónganse a pensar en eso. O sea, puede ser que, ojo, que la riqueza, la abundancia de muchos sea lo que impida que su constancia sea desarrollada, que se ponga a prueba su fe para ser completos y perfectos. Puede ser un obstáculo. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, porque las riquezas nos pueden dar una falsa ilusión de que no nos falta nada, de que no necesitamos nada, de que no necesitamos la sabiduría de Dios, de que estamos bien. Y eso es peligroso. Y yo te pregunto, ¿cómo puedes utilizar tus riquezas, tus recursos, la abundancia que encontramos en este país para honrar a Cristo y no más bien para alejarte de Él? ¿Cómo puedes utilizar tus riquezas para dar, para servir a otros, para despojarte de ellas, para no vivir así agarrado? Y que no sea que te marchites con tus riquezas, porque dice que no solo las riquezas se van a marchitar, sino que el final de ese versículo 11 dice, de la misma manera, se marchitarán ¿quiénes? Los ricos, junto con todos sus logros. Mucho para nosotros que meditar. Y llegamos al versículo 12 donde dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Entonces aquí no dice, Dios bendice a los que nunca son tentados, ¿verdad que no? Tampoco dice, Dios bendice a los que tienen tentaciones que son fáciles de vencer. No, sino que Él dice, Dios bendice a quien soporta, que esta es la idea también de constancia, perseverancia, resistir, aguantar, permanecer firme, a los que soportan con paciencia las pruebas, las tentaciones que vienen a Él. Y dice que después de superarla recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y esto también tiene mucho eco de la serie que acabamos de terminar. ¿Se acuerdan que vimos vez tras vez en el Evangelio de Juan de quiénes aman a Dios? ¿Quiénes aman a Dios? ¿Los que vienen a la iglesia? ¿Quiénes aman a Dios? ¿Los que cantan las canciones? ¿Quiénes aman a Dios? ¿Los que dan dinero a la iglesia? Los que aman a Dios son los que le obedecen. Son los que le obedecen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al soportar con paciencia las pruebas, estamos obedeciendo a Dios y la fuente de esa obediencia viene del amor que tenemos por Él. Y la fuente de ese amor que tenemos con Él viene del amor que Él tiene para con nosotros. Entonces, mire cómo funciona esta cadena. Él nos ama, nosotros le amamos por su gracia. Y porque le amamos, le obedecemos. Y porque le obedecemos, soportamos con paciencia las tentaciones que vienen a nuestra vida. Versículo 13 sigue hablando de tentaciones. Dice, cuando sean tentados, ojo que dice que no sí van, sino que vamos a. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Santiago sabía que la mayoría de nosotros tenemos la inclinación de culpar a Dios cuando enfrentamos tentaciones. Y eso yo lo he visto en primera fila, ¿verdad? Y eso es algo que me preocupa mucho, porque muchas personas, inclusive
justifican su pecado por lo cruel o dura o tenaz, ¿verdad? Dicen los colombianos que fue la tentación. Y esto lo escucho principalmente de padres, de estudiantes, que dicen, no, es que nuestros jóvenes hoy en día, con todo lo que tienen acceso, más bien pobrecitos, o sea, ¿cómo no van a caer? Miren toda la facilidad que tienen para hacer lo que quieren, es normal que caigan. Y eso no tiene sentido bíblico en lo más mínimo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Decir que por la tentación dura que fue, entonces sí podemos caer. Eso es justificar nuestro pecado. Entonces, primeramente, Santiago nos dice, la tentación no viene de Dios, sino que viene de nuestros propios malos deseos, de nuestra concupiscencia. ¿Okay? De todos esos deseos que tenemos que no agradan a Dios y nos atraen, nos seducen, como una carnada en un pez que tiramos ahí a pescar, nos atraen. ¿Y qué pasa? Que cuando le damos rienda suelta a esos malos deseos, se produce el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que no podemos, algo que podemos aprender es que no podemos coquetear con el pecado. ¿Por qué? Que ha sido un tema que se está desarrollando porque no somos perfectos, no somos completos. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Entonces, teniendo consciente que necesitamos de Él, no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos coquetear con un poquito de aquí, no podemos ser permisivos con algo aquí. Y no solo hablemos de teoría, pongámoslo en la práctica. ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? Si nosotros somos conscientes que la tentación viene de nuestros propios deseos, ¿qué son algunos límites que nosotros podemos tener para no estar en un momento donde la tentación ya sea demasiado grande, construida por nuestros propios malos deseos? Se me viene a la mente no frecuentar lugares que saben que te van a influenciar a hábitos de tu vida pasada. No desarrollar amistades que saben que te van a influenciar a vicios y actividades que no te edifican. No estar solo en la casa si sabes que tienes una tentación con la pornografía. No coquetear ni tener amistades profundas con personas del otro sexo en el trabajo. Son cosas obvias que nosotros vamos a establecer porque amamos a Dios y porque buscamos su sabiduría. No tiene nadie que convencernos de esto. Simplemente tenemos que ser conscientes que la tentación viene de nuestros propios deseos. Entonces, ¿cómo en lugar de confiar en nosotros mismos, confiamos en la sabiduría de Dios? Versículo 16 dice que, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces, aquí encontramos un contraste bien significativo, porque por un momento acabamos de leer que el fruto de nuestros deseos, el fruto de nuestra concupiscencia, todo lo que viene de nosotros mismos lleva al pecado y lleva a la muerte. ¿Estamos claros? Pero, o sea que nada bueno se produce de nosotros mismos. Pero, en contraste a eso, de parte de Dios proviene todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Piensen en eso. De parte de nosotros, todo lleva a la muerte, pecado, malos deseos. Y de parte de Dios proviene todo lo que es bueno, agradable y perfecto. También dice que Él no cambia ni varía. Él es bueno y generoso. Recordemos eso y nos da los regalos que descienden del cielo. Entonces, es tan bueno, en ese último versículo dice, es tan bueno que por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. O sea, que Él es tan generoso que nos dio su vida misma para que todos los que creemos en Jesús
no nos perdamos, sino que tenemos vida eterna. Esos son los tipos de cosas que vienen de ese Dios generoso, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto. Es tan generoso que nos ofrece su sabiduría para el día a día mientras esperamos su regreso. Todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, es un regalo que desciende a nosotros por medio de Dios. Entonces, cerrando estos primeros versículos del capítulo 1, hemos visto que Santiago nos ha dado un panorama de muchos temas que se van a seguir desarrollando en la carta. Entonces puede ser que dejamos un poquito de carnita en algunos huesos que se van a desarrollar en las próximas semanas. Pero en medio de todas esas pinceladas de temas que Santiago abordó, de esas pinceladas de sabiduría, hay algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención y es lo que podemos aprender de Dios y lo que podemos aprender de nosotros mismos. Y con eso quiero terminar para que meditemos en esto. Un resumen de todo lo que estos versículos nos hablaron de nosotros mismos. Póngase a pensar. 1, vamos a enfrentar pruebas. Vamos a enfrentar problemas. Es inevitable. 2, esas pruebas van a fortalecer nuestra fe. Esas pruebas van a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque somos incompletos, porque somos imperfectos, porque nos falta algo, porque necesitamos algo, necesitamos a Dios. También nos dice que las riquezas nos van a adormecer y a distraer y que son peligrosas. Y también nos dice que nuestros deseos nos corrompen y nos seducen al mal. Entonces, si metemos todo eso en una licuadora, hay algo que a mí puedo resumir todo esto que dice de nosotros mismos y es que estamos en una profunda necesidad. Nosotros estamos en una profunda necesidad. Y después, ¿qué nos dice este pasaje de Dios? Dice que Dios es un Dios generoso. Dice que todo lo bueno y perfecto proviene de Él. Dice que Dios nos ofrece su sabiduría. Dice que Dios bendice a los pobres en espíritu porque son conscientes de su necesidad, porque le buscan. Dice que Dios no cambia ni varía. Él es el mismo. Y dice que Dios en su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de Jesucristo. Entonces, si metemos todo eso en una licuadora y resumimos algo de Dios, es que Él es todo lo que necesitamos. Nosotros estamos en una profunda necesidad y solo Dios es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. ¿Vas a buscarle? ¿Vas a venir a Él? Déjame terminar con un versículo de Proverbios que usualmente se lo leemos a los jóvenes, pero todos nosotros necesitamos recordar esto. Y es básicamente lo que Santiago nos está desarrollando en este capítulo 1. Proverbios 3:5 dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra y de recibir tu sabiduría. Padre, te pido que nos alejes de la arrogancia que nos invita a pensar que nosotros podemos solos, que nosotros tenemos la sabiduría necesaria para enfrentar nuestros problemas, para enfrentar esta vida. Aléjanos de eso y llévanos más bien a una pobreza de espíritu, en donde somos conscientes de nuestra necesidad por ti. Gracias porque eres un Dios generoso, un Dios que nos da todo lo que necesitamos, un Dios del que desciende los regalos del cielo, de todo lo bueno, de todo lo perfecto. Y hoy, como iglesia, al iniciar este año, queremos buscarte y queremos reconocer que te necesitamos. Ayúdanos a caminar en dependencia, tomados de tu mano, hasta que tú regreses. Te amamos, Cristo, y oramos esto en tu nombre.